Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a grabar esta clase desde el aeropuerto, así que van a escuchar algunos ruidos alrededor mío, espero que puedan igual escuchar la clase. Vamos a ver un poco de teoría el día de hoy, en la próxima clase ya en el aula veremos un poco de la práctica de la teoría que vemos hoy. El día de hoy vamos a comenzar un tema que se llama modelos lineales generalizados o también conocido como GLM. Espera un ratito, voy a conectar mi plumita para poder darles la clase, ¿ok? Entonces, modelos GLM. ¿Qué pasa con mi plumita? Un minutito. Ahí sí. GLM. Eso viene de Generalized Linear Models, ¿ok? Generalized Linear Models. De eso vamos a hablar el día de hoy, los modelos lineales generalizados. ¿Cuáles son los elementos o los componentes de un modelo lineal generalizado? Primeramente tenemos un componente aleatorio, normalmente una función de densidad y, de una variable y, que depende de un parámetro θ. Esta función de densidad, vamos a suponer para los modelos lineales generalizados que está en la familia exponencial de distribuciones. ¿Qué quiere decir que esté en la familia exponencial de distribuciones? Quiere decir que se puede expresar o descomponer en tres factores. Un factor que puede contener el parámetro, pero no contiene los datos. Otro factor que puede contener los datos, pero no contiene el parámetro. Por cierto, estos factores pudieran ser uno, ¿no? Por ejemplo, este pudiera ser uno y no contener θ, podría ser una constante. Y lo mismo el de acá, ¿no? Pudiera ser uno y no contener y, pero a de θ es una función, b de θ es otra función. Y un tercer factor, que es el factor por el que se llama la familia exponencial de distribuciones, y e elevado a la y por la función q de θ. ¿Okay? Esa de ahí es la familia exponencial de distribuciones. Al factor q de θ le solemos llamar parámetro natural. El parámetro natural, vamos a ver más adelante cuando ya veamos algunos qué es, ¿no? O cómo surge. Pero el parámetro natural es más fácil de lidiar si trabajamos directamente con q de θ en vez de trabajar con θ, ¿no? Y eso vamos a verlo poco a poco, ¿no? Esta es la familia exponencial de distribuciones, ¿ok? Ahora, y vamos a ver ejemplos en breve, pero en el caso de los modelos lineales generalizados, vamos a tener una muestra de tamaño n. Vamos a tener n tamaño de muestra, ¿ok? Tamaño de muestra es n. Y luego vamos a tener una muestra y1, etcétera, hasta yn. En ese caso, vamos a hablar de la distribución de cada y vamos a suponer que cada y tiene su propio parámetro θ. Por ahora, cada y tendrá su propio parámetro θ. Y, obviamente, está en la familia que vimos arriba, ¿no? Será a de θi, b de yi, etcétera, ¿no? E a la y por q de θi. Entonces, esto sería en el caso ya que tomamos la muestra. La muestra vamos a suponer que son independientes. Vamos a poner aquí que estos son independientes. Pero note que no son idénticamente distribuidos. Son independientes, pero cada uno tiene su propia distribución, porque aunque la distribución tiene la misma forma, cada una tiene su propio parámetro. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la primera parte del modelo lineal generalizado, la familia exponencial de distribuciones. La segunda parte, la primera es el componente aleatorio, que son los y. La segunda parte es el componente sistémico. Componente sistémico se suele denotar por los parámetros eta, eta1 hasta eta n. ¿Y qué lleva el componente sistémico? El componente sistémico es aquel que va a ponerse en función de una variable de explicación, ¿no? O variables de explicación. Sumatoria sobre j de beta j por x y j.
Aquí es donde entra, por así decirlo, la regresión o el modelo, ¿no? Modelo lineal. Ya vamos a ver cómo relacionamos eta con el parámetro teta, ¿no? Pero ahí está, ese es el modelo lineal que relaciona las variables de explicación. Aquí J puede tomar el valor J, quise decir. J puede tomar el valor desde 0, 1, 2 en adelante, según el número de variables de explicación que haya. Y típicamente, vamos a suponer que x y 0 es igual a 1 para todo i. Para i igual 1 a n. ¿Ok? Eso quiere decir que la primera columna de la matriz X va a ser 1, ¿no? Muy bien. De ahí tenemos la parte del componente sistémico que hace la parte del modelo lineal. El tercer componente de los modelos lineales generalizados es la función de enlace. ¿Qué es la función de enlace? Para definir la función de enlace, primero definamos U sub i, ve ahí es un avión que está llegando o saliendo. U sub i es el valor esperado de y sub i. Y obviamente esto de aquí está en función del parámetro teta i, ¿verdad? De cada y tiene su media y esa media será una función del parámetro teta. Entonces vamos a suponer aquí que la función g de mu de i, será igual a eta sub i. Ese es el enlace. G de mu de i es igual a eta sub i. Entonces, con esa función de enlace, estamos ahora hasta cierto punto enlazando el predictor lineal o el componente sistémico con la media y a su vez con el parámetro teta, porque la media dependerá de teta. Veremos ejemplos en breve, ¿no? Acerca de eso. Pero esa es la idea ahí. Poder enlazar. Esta función G se llama función de enlace. Función de enlace. Entonces, lo que realmente estamos haciendo aquí es diciendo que G de mu sub i es igual a beta 0 más beta 1, x y 1, más etcétera, ¿no? Más etcétera. Hasta según el número de predictores que haya, ¿no? Ahora, ¿qué valores pudiera tomar el G? Bueno, hay varios posibles G, ¿no? Por ejemplo, un posible G puede ser la función identidad. G de mu igual mu. Esta es la función identidad. Si usamos la función identidad, entonces el modelo quedaría que mu sub i es igual a la sumatoria sobre j de beta j por x y j. Estoy usando como función la identidad. Veremos otras funciones de enlace en breve cuando veamos la binomio de Lapoisson. Funciones de enlace se utilizan ahí. Pero una función de enlace que se suele utilizar bastante es la del parámetro natural. La función de enlace, cuando usted pone que, digamos, g de mu es igual a q de teta, en ese caso, entonces, se dice que este es el enlace canónico. Enlace canónico. Es decir, cuando la función que utilizo de la media es igual al parámetro natural, ese se llama el enlace canónico. ¿Ok? Bien, en ese caso, si usamos el enlace canónico, estamos diciendo que q de teta i es igual a la sumatoria sobre j de beta j por x y. Muy bien. Ahí está un poco la teoría. Veamos ahora un poco los ejemplos. Te vamos a ver algunos ejemplos. Vamos para el primer ejemplo con la distribución binomial. Entonces la distribución binomial f de y, el parámetro va a ser probabilidad de éxito, y vamos a suponer que n es conocida, o quizás por ahora supongamos que n es 1, ¿ya? Para hacerlo más fácil. Entonces, f de y es la combinatoria de y en 1 por pi a la y por 1 menos pi a la 1 menos y, para y que toman los valores
de 0 y 1. ¿Ok? Ese de ahí sería la función de distribución de la binomial. Y claro, la combinatoria de 0 en 1 es 1, y la combinatoria de 1 en 1 es 1, entonces esto de aquí siempre da 1. En este caso con n igual a 1, ¿verdad? Esa es la binomial con n igual a 1. Ahora, usted compara eso con lo de acá, y usted dice, eso no se parece. A de teta, B de Y, E a la Y por Q. Pero vamos a ver que sí se la puede expresar de esa manera. Porque fíjese, B, y aquí puse P en vez de Pi. La costumbre. Ya, muy bien. Entonces, mire lo siguiente, ¿no? Vamos primero a agrupar lo que no tiene Y y lo que tiene Y. Tenemos aquí 1 menos pi, ¿verdad? Y tenemos, por otro lado, pi sobre 1 menos pi a la Y. ¿Ok? Tenemos eso. Este 1 menos pi está aquí a la menos Y, por ende va al denominador, ¿no? Ahí queda 1 menos pi en el denominador a la Y, es lo mismo que 1 menos pi a la menos Y. Y el 1 menos pi a la 1 lo he sacado acá. Ahora fíjese un detalle. Vamos a usar aquí un pequeño truco. Usted sabe que x es igual a e elevada al logaritmo natural de x. Porque la exponenciación y el logaritmo son funciones inversas la una de la otra, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ese truco aquí. Y note que tendré 1 menos pi por e elevado al logaritmo de esto. Logaritmo de un exponente puedo sacar acá. Me quedaría y por el logaritmo de pi sobre 1 menos pi. ¿Ok? Ahora sí se parece a la otra. Se parece a la que está acá. ¿Se acuerda que acá decíamos a de teta, b de y por e a la y por qt? Q de teta. Entonces aquí ya se va apareciendo. ¿Cuánto es en este caso? A de el parámetro, a de pi. Es 1 menos pi. ¿Cuánto es b de y? B de y es simplemente 1. ¿Y cuánto es Q de pi? Q de pi es simplemente logaritmo de pi sobre 1 menos pi. En otras palabras, el parámetro natural en la función de distribución binomial, o en este caso Bernoulli, porque es con n igual a 1, es el parámetro natural, es el logaritmo de la posibilidad. ¿Se acuerda que la posibilidad es la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso? Entonces, el logaritmo de la posibilidad es el parámetro natural. Y ese de ahí lo vamos a utilizar aquí para poder hacer el modelo lineal generalizado, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ya tenemos aquí que estamos en la familia exponencial de distribuciones. Y según el enlace, veremos en breve, hablaremos más sobre el enlace aquí. Según la función de enlace, tendremos regresión logística o otro tipo de regresión próbica. Pero lo que sí les voy diciendo es que si utilizo el enlace canónico, tendré regresión logística, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo es eso, ¿no? Quería hacer otro ejemplo antes de pasar ya a los modelos. Pero el otro ejemplo que quería hacer de familia exponencial de distribuciones es el de la Poisson. Ahora, el de la Poisson, vamos a suponer que aquí la función de probabilidad depende de un parámetro mu. Y usted dice, ¿cómo es la Poisson? Ah, es e a la menos mu, ¿verdad? Mu a la y sobre y factorial. ¿Ok? Y ahora quiero expresar esto como una familia exponencial de distribuciones. Esto es más fácil, en el sentido de que tendré aquí el factor e a la menos mu, por un lado. Por otro lado, el factor 1 sobre y factorial. Y aquí hago el mismo truco, e elevado a la logaritmo de mu a la y, que sería y logaritmo de mu. Entonces vemos aquí también que en el caso de la Poisson, recuerde que la Poisson es para y igual 0, 1, 2 en adelante hasta llegar al infinito, o sin llegar al infinito. Entonces, en
También la Poisson pertenece a la familia exponencial de distribuciones. En este caso, la función a de mu es e a la menos mu. La función b de y es 1 sobre y factorial. Y el parámetro natural u de mu viene siendo el logaritmo de mu. La función de enlace será logaritmo de mu. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos que también la Poisson está en la familia exponencial de distribuciones. ¿Ok? Hay otras distribuciones que también son parte de la familia exponencial de distribuciones. Esas otras distribuciones, por ejemplo, la normal es parte de la familia exponencial. La gamma, y hay otras, ¿no? No vamos a verlas todas aquí, vamos a concentrarnos en las que son para modelos, para datos categóricos. Pero, por ejemplo, si usted pone la distribución normal con varianza conocida, o con varianza conocida le va a salir una familia exponencial de distribuciones si le pone como enlace la función de identidad. Ahí le va a salir regresión regular, regresión normal, la que usted aprendió antes, o está aprendiendo en modelos estadísticos. Si la varianza es desconocida, sale un modelo que vamos a ver un poco más adelante, que es la familia exponencial con parámetro de dispersión, ¿no? Eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Okay? O sea, hasta aquí, eso como ejemplo de dos ejemplos de la familia exponencial de distribuciones, con la binomial y con la Poisson, ¿no? Vamos a seguir aquí un ladito. Voy a hacer una línea aquí para más o menos guiarme y seguir acá. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Vamos a poner 100%. Y aquí seguimos. Excelente. Continuamos. Vamos a hablar de otro concepto que se utiliza, o vamos a utilizar bastante, en modelos lineales generalizados. Ya hemos hablado antes del parámetro L, o de la función L, que se llama la función logaritmo de verosimilitud. ¿Ok? Vamos a escribirla más luego, pero bueno, de pronto quizás pudiera escribirla ahorita, pero el logaritmo de verosimilitud es una función que depende del vector de parámetros mu, o de las medias. Vamos a ponerle así con una rayita abajo para indicar que es un vector. Y también depende del vector, bueno, no lo vemos como función del vector de observaciones, pero hasta cierto punto depende de eso, porque usted fija las observaciones y entonces calcula el logaritmo de verosimilitud como función de mu, así como lo hemos hecho también en clases. Y recuerde que en este caso va a dar el logaritmo de la función, digamos el logaritmo natural del producto igual 1 hasta n de la función de densidad o de probabilidad de f de y sub i en función del parámetro mu sub i. Aquí vemos a las funciones como funciones de y sub i con un parámetro mu. Acá le vemos como funciones de mu, ¿no? Con dependiendo de y, donde y se ha fijado, ¿no? Por cierto, esto de aquí también se podrá escribir como la sumatoria igual 1 hasta n de logaritmo de f de y sub i, porque el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Y recuerde que aquí usamos logaritmo natural cuando no especificamos nada más, ¿no? Entonces, estamos escribiendo aquí la función de verosimilitud como función de mu. Pero los mu hasta cierto punto también son parámetros, ¿no? Que vamos a estimar. ¿Ok? Ahora, típicamente, ¿qué es lo que uno hace? Uno le pone un parámetro a mu en función de betas y maximiza, obtiene la maximización de la verosimilitud. Entonces, el máximo de L de mu y, visto como función de mu, el máximo sobre mu, vamos a llamarle L de mu sombrero. Entonces, mu sombrero va a ser el estimador de máxima verosimilitud de mu. ¿Ok? Ese va a ser
el estimador de máxima velocidad. Ahora, estos mus pueden depender de los parámetros betas. De hecho, van a depender de los betas de la regresión. Y uno quizás, si aumenta variables y son variables importantes, va a poder obtener mus que se acerquen más a los verdaderos yes. Acuérdense que los mus son los valores esperados de y. Entonces, considere todos los posibles modelos y considere el modelo que más se ajuste. ¿Cuál sería el modelo que más se ajuste? El modelo que más se ajuste, o el modelo saturado, vamos a definir aquí el modelo saturado, sería un modelo que no tuviera error prácticamente. O un modelo en el que mu sub i sombrero es igual a y sub i. Si esto es cierto, para i igual 1 a n, entonces se dice que el modelo está saturado. Claro, uno pudiera permitir tener un parámetro por cada observación, pero tener demasiados parámetros. Y típicamente en un modelo buscamos simplificar, explicar en función de otra variable con uno o dos parámetros, ¿no? Quizás tres, pero no n. Entonces, ahí está el modelo saturado. El modelo saturado nos va a servir para hacer pruebas de hipótesis más adelante. ¿Okay? Pero considere entonces cuál es el máximo posible valor de la verosimilitud. El máximo de la verosimilitud es el del modelo saturado. Entonces, L de y viene siendo el máximo posible, sin tomar en cuenta ningún modelo. Acá hablaba sobre mu, pero tomando en cuenta el modelo, ¿no? Aquí en el de arriba, tomando en cuenta que mu se puede expresar en función de un modelo. Aquí sin modelo, simplemente suponiendo que todos los mu son iguales a los yes, tenemos ahí el modelo saturado. ¿Ok? Entonces, uno pudiera ahora comparar el logaritmo, las verosimilitudes del modelo de 1 con el modelo saturado. ¿Se acuerda la prueba de razón de verosimilitud? En la prueba de razón de verosimilitud, yo pudiera considerar la razón de las verosimilitudes L de mi modelo, en función de que también tiene Y, sobre la verosimilitud del modelo saturado, que es el modelo que mayor verosimilitud puede tener, ¿no? Como teniendo muchos parámetros, un parámetro por cada observación. Este de aquí siempre estará menor que 1, menor o igual que 1, porque este es un máximo para la verosimilitud. También siempre será menor o igual que 0, ¿no? Si consideramos ahora el logaritmo de un número entre 0 y 1, será un número negativo, ¿verdad? El logaritmo entre un número entre 0 y 1 es negativo. Entonces vamos a considerar menos 2 veces el logaritmo o la resta de los logaritmos, en este caso L de mu sombrero de Y menos L. Recuerde que L es el logaritmo de la verosimilitud. Aquí yo puse las verosimilitudes para indicar que es razón de verosimilitud, y acá he puesto el logaritmo de esto, que el logaritmo de la división es la resta, ¿no? Entonces, yo sé que el logaritmo de esto está entre 0 y 1, perdón, la razón está entre 0 y 1, este logaritmo será negativo, y al multiplicarlo por menos 2, el logaritmo se hace positivo. A esta cantidad se le llama desvianza. Entonces, la desvianza del modelo compara el logaritmo de verosimilitud del modelo que yo estoy haciendo con el logaritmo de verosimilitud de un modelo saturado. Si esta desvianza es pequeña, si esta varianza es pequeña, si esta diferencia de diferencia es pequeña o la desvianza es pequeña, quiere decir que el modelo se ajusta bien. ¿Ok? Entonces, si usted quisiera probar la hipótesis nula, que el modelo se ajusta bien, modelo se ajusta bien, o pongamos mejor, modelo es el correcto, vamos a poner, modelo es el correcto,
versus la alternativa, que el modelo no es el correcto, no es verdad que H0. Entonces, si usted quisiera probar esa hipótesis, resulta que la desvianza, bajo la hipótesis nula, la desvianza tiene una distribución G cuadrada. Es decir, aunque el modelo sea el correcto, siempre aquí va a dar un número positivo. Pero si el modelo es correcto, no me voy a desviar mucho del modelo saturado. Si el modelo es incorrecto, aquí no va a dar un buen ajuste y se me voy a desviar bastante del modelo saturado. Entonces, este es algo que ya se ha probado. Y los grados de libertad de la G cuadrado n menos p. Tamaño de muestra menos p, que es el número de parámetros del modelo. Número de parámetros. ¿Ok? ¿Por qué razón? Recuerde que los mus van a depender de parámetros betas. Y por ejemplo, si tengo una regresión simple, tendré beta 0 más beta 1x, entonces p será 2. Habrá dos parámetros. Entonces, esta desvianza me da una manera de verificar si un modelo se ajusta más o menos bien, ¿no? Esa es la idea aquí de la desvianza. ¿Ok? Vamos a considerar ya mismo un uso de la desvianza, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso, que la desvianza es una prueba, es una medida de qué tan bien se ajusta el modelo. Desvianza pequeña se ajusta bien, desvianza grande no se ajusta bien. Es como una suma cuadrática del error, por así decirlo, pero y realmente en regresión normal, en la desvianza queda casi una suma cuadrática del error, pero en la otra no queda suma cuadrática del error, pero sí queda algo que me permite a mí hacer pruebas, ¿no? Seguimos con un pequeño ejemplo de eso. Vamos a suponer que y sub i es binomial con parámetros ni y pi sub i, ¿verdad? I va de 1 a n. Y vamos a suponer que los tamaños de muestra son todos conocidos. Es decir, no son parámetros a estimar, son todos conocidos. ¿Ok? Lo que me interesa aquí es un modelo para pi sub i. ¿Ya? Te vamos a suponer ese modelo. O sea, claro, nosotros ya sabemos que f de y sub i, función de pi sub i, es combinatoria de y en ni. Y aquí voy a poner, a ver, pi sub i a la y sub i y 1 menos pi sub i elevado a la ni menos y. En este caso, y toma los valores de 0, 1 hasta ni. ¿Ok? Y un detalle que me olvidaba acá arriba. Esto de la i cuadrado, solo funciona cuando el tamaño de muestra es grande. Es decir, bajo ciertas condiciones. No es que esto es i cuadrado por si acaso, no, sino que bajo ciertas condiciones se comporta como i cuadrado. Y eso lo vamos a ver para cada caso. Bajo ciertas condiciones esto se comporta como i cuadrado. ¿Okay? Eso solo tenerlo en cuenta. Muy bien. Excelente. Entonces, en este caso, podemos ver la familia exponencial de distribuciones, porque tendríamos el a del parámetro, en este caso sería 1 menos pi, como pasó temprano, elevado a la ni. Ahí no hay observaciones. Tendré la combinatoria de y en ni. No hay parámetros en ese factor. Y tendré, directamente voy a poner aquí e elevado a la y por el logaritmo de pi i sobre 1 menos pi. Ok, entonces estamos en la familia exponencial de distribuciones, en la binomial, aun con n no sea igual a 1, ¿no? Aquí vemos que este pedacito que está aquí es el a de pi sub i. El pedacito que está acá
viene siendo el B de Y sub I, ¿verdad? Note que este no contiene pi y el de acá no contiene y. Y vemos aquí que este, que está aquí, viene siendo Q de pi sub I. ¿Okay? Estamos ahí en la familia exponencial de distribución. ¿Ok? Y vamos a suponer un simple modelo. No un modelo lineal como el que estamos viendo, sino un modelo más simple todavía. Vamos a suponer el modelo pi igual alfa para i igual 1 a n. Es decir, en el modelo que estamos proponiendo, vamos a suponer que todas las probabilidades de éxito son iguales. Todas las probabilidades de éxito son iguales. Ese es el modelo que estamos proponiendo. ¿Ok? Todas las probabilidades de éxito iguales. Entonces, en este caso, número de parámetros P es igual a 1. Y la desvianza, en este caso, si los tamaños de muestras son grandes, ¿verdad? Vamos a poner aquí un poquito. Si n es fijo, y n sub i tiende a infinito para i igual 1 a n, entonces en ese caso la desvianza converge a una i cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Ahora, resulta, usted puede probar matemáticamente, y usted lo puede hacer, no escribiendo la verosimilitud y haciendo el logaritmo, que en este caso particular de aquí, cuando quiero probar la hipótesis de que todos son iguales, la desvianza es exactamente igual al g cuadrado de la tabla de contingencia, n por 2. Usted hace la tabla de contingencia n por 2, ¿verdad? Y cada fila, la suma es n1, n2, etcétera, hasta nn. Y aquí tiene los éxitos, acá tiene los fracasos, ¿verdad? Es decir, aquí irá y1, aquí irá n1 menos y1, etcétera, ¿verdad? y2, n2 menos y2, yn, n menos yn. Si usted hace esta tabla de aquí y le calcula el g cuadrado se acuerda que era dos veces la sumatoria del logaritmo de la frecuencia observada por logaritmo de la frecuencia observada sobre la esperada. Usted hace el estadístico g cuadrado que hemos hecho anteriormente, le va a salir exactamente igual a la desvianza. ¿Por qué el logaritmo o el g cuadrado se acuerda que lo basamos en la razón de verosimilitud? Pues sí se espera que sean iguales, pero aquí se puede demostrar. Son obtenidos de maneras diferentes, pero se obtiene que matemáticamente son iguales. Este converge a una i cuadrado con n menos 1 por 2 menos 1, es decir, n menos 1 grados de libertad. Entonces, hasta cierto punto, lo que estamos haciendo aquí es tratar de generalizar esa idea que teníamos en la tabla de contingencia, pero ahora a tratar de usar variables de explicación, que no necesariamente son categóricas, pudieran ser continuas también esas variables de explicación. Porque aquí, pi sub i igual a alfa, quiere decir que hay una homogeneidad, ¿verdad? Que la distribución es la misma en todas las filas, que es lo que se probaba o se buscaba también en las tablas de contingencia. Entonces, lo que estamos viendo ahorita de la familia exponencial de distribuciones nos servirá también para tablas de contingencia. Y veremos más adelante que para tablas de contingencia más generales, de 3 vías, de 4 vías, también se utiliza la Poisson. Aún en tablas de contingencia de 2 vías se puede utilizar la Poisson, ¿no? Entonces, veremos cómo estos modelos lineales generalizados tendrán algunas ventajas sobre y nos darán flexibilidad para ver tablas de contingencia más complicadas, ¿no? Muy bien. Voy a parar aquí y en otro video haré algunos
me concentraré en ambos, ¿no? Quiero concentrarme un poquito más en la binomial y también en la Poisson. Pero por ahora, esta fue la introducción a tablas de contingencia. Perdón, introducción a modelos lineales generalizados. Así se llama esta clase. Introducción a los GLM, Generalized Linear Models. Entonces paramos por ahorita, ¿ok?